Bienvenidos una vez más al curso para la elaboración de un plan de desarrollo de habilidades informacionales. En este video vamos a seguir el desarrollo de la lección 6 que trata sobre el diseño y la elaboración de un instrumento para la recogida de datos. En el contenido anterior habíamos definido que la técnica que íbamos a utilizar para hacer el estudio de usuarios es la encuesta y como instrumento íbamos a utilizar el cuestionario. Pues bien, en este video me gustaría darles a conocer algunas prácticas que debemos evitar al momento de diseñar el cuestionario que vamos a utilizar para hacer la encuesta. En este video ustedes notarán que he reunido un conjunto de estudios de usuarios de otras instituciones para que ustedes tengan una referencia real y tengan un ejemplo claro de qué hay que evitar y qué podríamos seguir como buena práctica al momento de que ustedes diseñen sus cuestionarios. La primera práctica que aconsejo también desde la experiencia es que evitemos utilizar preguntas con respuestas cerradas, es decir, preguntas en las que el usuario únicamente se tenga que limitar a decir sí o no. Vamos a ver un ejemplo. En este cuestionario que le he denominado cuestionario Alfin 2, si ustedes se fijan, se hace un estudio de usuarios relacionado a las competencias digitales para docentes de educación básica media. Pues bien, además de establecer el objetivo, las indicaciones y otros datos de identificación, si ustedes se fijan, la mayoría de preguntas simplemente se limitan a que la persona conteste sí o no. Ahora bien, ¿por qué no se acostumbra o por qué no se recomienda que esta práctica sea como muy frecuente? Recordemos que muchas veces y sobre todo en nuestro contexto salvadoreño a las personas no les gusta aceptar o quedar en evidencia, aceptar que no saben hacer algo. Por lo tanto, si ustedes les preguntaran a alguien, ¿utiliza sitios web para buscar información validada y confiable? Y solo limitamos a que la respuesta sea sí o no, la gente generalmente va a contestar que sí, pues probablemente piensen que vamos a pensar mal de ellos o no les gustaría quedar en evidencia que no saben, en este caso, utilizar sitios web para buscar información validada y confiable. Es decir, estas preguntas que solamente limitan a contestar sí o no, hasta cierto punto nos hacen perder información valiosa que el usuario pueda tener. Volvemos luego a la presentación y la segunda práctica que tenemos que evitar es usar conceptos técnicos. Cuando decimos conceptos técnicos nos referimos a utilizar nombres o palabras que solamente a nivel bibliotecario las podamos manejar. ¿Por qué? Porque si el usuario no entiende lo que se le está preguntando, entonces también eso puede interferir para que el usuario dé una información que no es cierta o que deje la pregunta sin contestar. Para ejemplificar esta práctica 2, les voy a mostrar otro cuestionario que lo he denominado cuestionario Alfin 5. En este cuestionario nos vamos a ir a la pregunta 4 y si ustedes se fijan dice, ¿qué criterios sigues para evaluar la calidad de una publicación científica? El factor de impacto, el número de páginas, que tenga además de formato impreso o formato electrónico. En este caso la respuesta correcta es el literal A, pero pongámonos a pensar. Un usuario promedio generalmente desconoce este tipo de métricas bibliométricas. Entonces, si él no sabe, prácticamente nosotros estamos haciendo que la persona responda mal y probablemente no tomamos en consideración que la persona no sabía a qué se refiere con factor de impacto. Otro ejemplo
siempre en este cuestionario es en la pregunta 10. ¿Cuál es la principal base de datos para buscar información sobre ciencias de la salud? Y ponemos 3 opciones: PubMed, Dialnet y ERIC. ¿Qué pasa si la persona nunca ha escuchado sobre estas bases de datos? Seguramente la persona puede dar una respuesta errónea o dejarla sin contestar debido a que no conoce este tipo de conceptos que generalmente para un bibliotecario son más familiares. Volvemos a la presentación. Y otra práctica, la práctica número 3 que tenemos que evitar al momento de elaborar un cuestionario es preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, además de que dificultan el momento en que ustedes van a analizar las respuestas, hace que muchas veces, si las personas no entienden la pregunta, se vayan por otro lado y nos den respuestas que hasta cierto punto no nos van a dar información útil. Para el caso, les puedo mostrar un cuestionario, el cuestionario Alfin 2, que en este caso ya veíamos anteriormente que además de ser un cuestionario de respuestas cerradas, nos deja también para que el usuario venga y conteste con su propia información. Pero en este caso nos arriesgamos a lo que ya les comentaba, a que las personas nos den información que hasta cierto punto no nos va a servir, o den la respuesta equivocada según la pregunta que se esté haciendo. Entonces, esta es una práctica que debemos evitar. Por último, la práctica 4 es que evitemos hacer un cuestionario largo. Para este caso me gustaría mostrarles el cuestionario Alfin 1, que este cuestionario igual trata sobre el desarrollo y validación de un test para habilidades informativas en la educación superior. De hecho, desde mi perspectiva, considero que este es uno de los mejores cuestionarios que tenemos como modelo, pero si ustedes se fijan, este cuestionario tiene 10 páginas. Y cuando venimos a ver, el número total de preguntas son 40 preguntas. Pongámonos a pensar, ¿cómo va a reaccionar de entrada un usuario si cuando le presentamos el cuestionario este tiene 40 preguntas? Seguramente no querrá participar, o se va a desilusionar a medio camino, o simplemente nos va a decir no quiero. Entonces, lo que queremos evitar también es que el usuario se estrese contestando este tipo de instrumentos. Entonces, en resumen, estos cuestionarios que tenemos como muestra a ustedes les van a servir para tener una pauta de qué pasos o qué prácticas debemos evitar al momento de elaborar un cuestionario. Si tienen alguna duda sobre esto que hemos hablado, pueden utilizar el foro de dudas y con gusto estaré respondiéndoles. Nos vemos en el siguiente video.